Bueno, buen día a todos. Muchas gracias a CRA por la invitación a participar en esta reunión, como lo hicimos el año pasado también. El tema que se nos ha presentado y que vamos a compartir con Dani Govaerts es un tema de actualidad y diría de muchísimo futuro, y que quisiéramos compartirlo los dos con ustedes con dos enfoques. El enfoque que nosotros tenemos desde acá, que no es diferente al que tienen desde Europa, pero hay ciertas particularidades y experiencias que ellos han pasado, han transitado, que seguramente van a estar incluidas en el enfoque que va a dar Dani Govaerts después de mi presentación. El siguiente, por favor. Yo voy a dividir mi presentación en tres partes. La primera es qué son las enfermedades emergentes y reemergentes de los animales en un escenario global. Y este tema tiene hoy una particular importancia, porque todos estamos viviendo desde hace 18 meses la emergencia de una pandemia de carácter global y emergente, como es el COVID-19. Así que ahí durante este tiempo hemos tenido oportunidad por televisión, por radio, por los diarios, de enterarnos de que si hay vacunas, no hay vacunas, cómo son las vacunas, cómo es la patogenia de la enfermedad, etcétera, en una emergencia como esta que era desconocida para nosotros. Bueno, en los animales yo les voy a presentar los escenarios que tuvimos presente y no nos dimos cuenta, o sí nos dimos cuenta y no la pudimos enfocar, y lo que puede venir. El segundo aspecto es que frente a este nuevo escenario sanitario, se nos presentan aspectos de vulnerabilidad que nunca pensamos que nos iban a encontrar. Un ejemplo muy simple que nos dio el COVID, es decir, que aparezca una nueva enfermedad y que no tengamos vacunas, por ejemplo. Pero eso es para el terreno humano. Bueno, esto mismo se da en el terreno animal. Y sobre todo en muchas de estas enfermedades que tienen carácter zoonótico, es decir, que afectan a las personas también. Bueno, así que esos dos puntos van a ser los puntos centrales que yo voy a tratar de transmitirles en concepto. Y finalmente lo voy a introducir al doctor Govaerts, que es un amigo y un colaborador, distinguido investigador, para que él nos dé la parte, digamos, europea, que han tenido más experiencia con este tipo de problemas. Next, el próximo, por favor. Como yo sé que hay participantes de otros países en esta reunión, seguramente habrá alguien de Uruguay. ¿Y por qué pongo esta lámina? Esta lámina la pongo porque en el año 2003, cuando Uruguay pasó la epidemia de fiebre aftosa y fue declarado libre por la OIE, la Rural de Uruguay organizó una reunión muy importante, invitó a la OIE a participar de esa reunión con un tema en la conferencia, es ¿qué es lo que viene en sanidad animal? Y esta lámina, yo la presenté, el doctor Balat me envió a mí a esa reunión, que fue muy linda por otra parte, y esa lámina la presenté ahí por primera vez. Para darles una idea de las consecuencias, porque a veces hablan de que los organismos internacionales no estaban digamos, no preparándose para estas nuevas contingencias de las enfermedades emergentes, eso no es cierto. En ese año ya, y a raíz de los brotes de influenza que habían ocurrido en China, de H5N1, que ustedes se deben acordar, que mató mucha gente, ya la WHO, la OIE y la FAO se habían reunido y este es el embrión del concepto de una salud, que fue promocionado y puesto al público en el año 2004 por los tres organismos internacionales. Pero ya en ese tiempo, ustedes ven ahí Variant Creutzfeldt-Jakob Disease en Inglaterra o en Europa, que también era una de las eventos que habían ocurrido unos años antes y que habían pasado, bueno, lo superamos. Sin embargo, esto fue creciendo. La siguiente, por favor. En esta lámina yo he tratado de representar, no son todas, pero sí son las más importantes desde el punto de vista de los riesgos estimados hoy. ¿Cuáles son las emergentes o reemergentes que realmente nos tienen que preocupar? Seriamente, seriamente. Y en ellas, ustedes ven, hay enfermedades que afectan a las aves, a los bovinos, a los suinos, a los equinos y otras como el SARS coronavirus 2, que es la última. Los traté de categorizar. Para algunas, como ustedes ven, hay vacunas como métodos preventivos, pero para otras no hay vacunas, gran problema. Algunas son zoonosis, gran riesgo, otras no. Pero particularizando y yendo
en detalle, después los vamos a ver. Por ejemplo, una enfermedad de Marek en las aves. Ustedes no son especialistas en aves, pues están más orientados seguramente a la producción de bovinos, y de cerdos, pero la enfermedad de Marek es una enfermedad de las aves que vamos a ver en más detalle adelante, en un próximo tema, con un enfoque positivo, muy positivo. Pero claro, es en una explotación industrial como es la de las aves. Luego tenemos en bovinos la vaca loca, la fiebre aftosa, Panacea, donde Dani seguramente también se va a expandir bastante. En los suinos, la fiebre aftosa, la misma, la Panacea. La diarrea epidémica porcina, que en nuestros tiempos la conocimos, no sé si se acuerdan, como transmisible, gastroenteritis transmisible del cerdo, pero que hoy se ha transformado en una verdadera epidemia y se la denomina PED. En inglés es Porcine Epidemic Diarrhea. Y como ven ustedes, la conocemos del 77, pero explota en estos últimos años. Y la peste porcina africana, donde yo me voy a centrar un poco más en detalle por la actualidad y por la importancia del tema. En equinos también los hay. El virus Hendra desde el año 94 en Australia, afortunadamente ha quedado confinado a Australia porque es un virus que todavía no ha logrado transmitirse rápidamente, y en otras SARS. Y acá quiero detenerme en el detalle de este cuadrito muy brevemente. En el año 2003 aparece el SARS, el primer SARS. El COVID de hoy no es desconocido, fue conocido en el año 2003 y originó una epidemia que incluso en 4 semanas se había trasladado a Canadá. Afortunadamente, la baja transmisibilidad del virus entre humanos hizo que pudiera ser contenido y fallecieran aproximadamente 400 personas. En la actualidad, los dos que nos preocupan son el MERS, que está en Arabia Saudita y otros países de la región, y cuyo hospedador es el camello, antes de transmitirse a las personas. Y ese lo conocemos desde el 2002. Y finalmente la epidemia de COVID, que no voy a hablar, que es originada por un virus de murciélagos también, que es el SARS-CoV-2, que lo conocemos desde el año 2019. La siguiente, por favor. Vamos a comenzar con el virus de la fiebre aftosa, que seguramente Dani se va a ocupar más en detalle de este particular virus O, que se denomina Panacea, y de otros virus. El tema es así. En el año 90 aparece un nuevo lineaje o subtipo de virus O en India que se denomina Panacea. Entre el año 90 y el 2001 se comienza a difundir por distintos países de África, donde era desconocido incluso, hasta en Sudáfrica y Europa. Este virus es el responsable de la epidemia en muchos países que fueron reconocidos como libres sin vacunación y tenían severas medidas cuarentenarias para impedir su entrada. Empecemos por Corea, que había estado libre sin vacunación durante muchísimos años. Sin embargo, en el año 2000 aparece la fiebre aftosa por este virus en Corea. Japón, que durante los últimos 75 años, hasta que apareció este virus, había estado libre de la enfermedad y tuvo que sacrificar aproximadamente el 50% de los animales, porque no encontró otra solución y no adoptó otra solución en ese momento, más del 50% de la genética de sus animales productores de carne marmoreada, para dar una idea de la magnitud y la dispersión de este virus. Fue a Rusia, destrozos en Rusia, Mongolia, se difunde hasta Sudáfrica, donde entra por Durban, porque Sudáfrica también tiene sus cepas propias, tiene su propio endemismo, sin embargo, entró por el puerto de Durban y se difundió por Sudáfrica. Y lo más importante que nosotros reconocimos y recordamos, yo estoy seguro que todos ustedes lo recuerdan, es la epidemia en el Reino Unido. Ustedes se acuerdan, en el 2001, que empieza en el Reino Unido, se transmite a la República de Irlanda y luego entra al continente por Francia y Holanda. La solución drástica en todos esos países es el stamping out, que motivó la tremenda reacción del público, que hoy el stamping out es una medida no recomendada. El Reino Unido solamente, con su libro blanco después de la epidemia, que es el informe Southampton, informa que sacrificó más de 3,5 millones de animales.
para eliminar lo que potencialmente consideraba era la difusión de la enfermedad. Y reconoce que la mayor parte de los animales sacrificados y destruidos no eran animales infectados. La síntesis es de que el Reino Unido solamente por esa epidemia estima que en total de gastos por la epidemia, todo lo que le costó la epidemia son más de 30.000 millones de libras esterlinas. Esto ocurrió en el año 2001. ¿Qué nos dice esto? Es que, primero, que un virus de la fiebre aftosa pasa continentes y se puede diseminar rápidamente, y que estamos expuestos a que eso ocurra en todo momento. La segunda, que hay algunos países que aplican el Stamping Out, pero eso ya es una medida que prácticamente no es aceptada por la población, por carácter ético y económico. Y la otra es de que el virus permanece aún hasta nuestros días en algunos países del sudeste asiático, donde demuestra que una vez que el virus entra, si no se lo previene o elimina, el virus va a persistir. Desde el punto de vista científico y de lo que estamos hablando de emergencia y reemergencia, también esta panzotia lo que ejemplifica es la capacidad del virus de la fiebre aftosa en evolucionar en forma independiente y afectar a países libres, con o sin vacunación. La siguiente nos va a demostrar cuál es la distribución del virus aftosa en este momento, que como dije seguramente Dani va a explicar mejor que yo. Pero como ustedes pueden ver, en este momento, hoy, en el mundo, los virus que circulan en distintas partes de fiebre aftosa, que circulan en forma activa, con focos en distintas partes del mundo, acá en esta figura son caracterizadas en los que se llaman mapas antigénicos, cuáles son los más frecuentes en distintas regiones. Como ustedes pueden ver, el pool 7 de virus sería el que está representando Sudamérica, fundamentalmente en la zona de Venezuela, donde la enfermedad no está controlada en absoluto, y las zonas de riesgo que incluyen el norte de Colombia, que tiene frontera, y Brasil. La siguiente, por favor. Donde me voy a tomar como ejemplo y voy a compartir con ustedes es la peste porcina africana. La peste porcina africana es una enfermedad causada por un virus de DNA de doble cadena muy particular. No hay muchos variantes de este virus, sino este virus que afecta a los suines es casi el único de la familia. Es muy contagioso y el virus es muy resistente. La transmisión de este virus se hace por contacto, por fomites, por aerosol, por vía oral, y también la transmite cuando, incluso en forma vertical, las garrapatas del género Ornithodorus. Es decir, que una vez que las garrapatas son parasitadas, no es un huésped transmisor simple, sino que allí también el virus hace su ciclo reproductivo junto con el ciclo reproductivo de la garrapata, que lo transmite a su descendencia. No hay vacunas disponibles para esta enfermedad. Ha habido muchos intentos, dirías que es uno de los virus que más se ha trabajado con resultado negativo para el desarrollo de vacunas que no han resultado exitosas. Y otro hecho, si bien es fatal casi 100% en los cerdos comerciales, o cercano al 100%, en las aves silvestres no son tan susceptibles y hay una gran cantidad de animales que sobreviven pero mantienen la enfermedad en forma inaparente. ¿De dónde? Estos animales silvestres de las especies Suidae actúan como transmisores de la enfermedad. Por esto, desde mucho tiempo desde que se conoce la enfermedad, eh, se trata de que cuando la enfermedad aparece, se destruyen los animales, se matan y destruyen los animales y se eliminan y se desinfectan todos los lugares que están comprometidos. La enfermedad es conocida desde el año 27 en Kenia, África, donde se mantuvo durante mucho tiempo hasta que pasó a Europa. En Europa, en la década del 70, España, Italia y Portugal lucharon denodadamente con Stampin' Out para tratar de eliminarla, incluso casi nos quedamos sin pata negra porque también hasta los cerdos silvestres o alimentados con bellotas los tuvieron que matar, pero bueno, la eliminaron. Pero en la misma década aparece en la República Dominicana, en Cuba, en Brasil,
y es eliminada de todos estos países. En la República Dominicana, con la despoblación total de los animales. Es decir, se eliminan todos los cerdos de la República Dominicana y después se hace la repoblación. En aquellos momentos hubo un importante aporte de genética suina canadiense que ayudó a la repoblación en esta isla. Pero el tema para contarles es a partir del año 2007. La siguiente, por favor. En el año 2007, Georgia, que se encuentra en el límite de Rusia y Ucrania, estaba con un problema bélico con Rusia. Y de alguna forma, en el año 2007 aparece en la Europa, el único lugar donde quedó después de la eliminación de Europa fue Cerdeña, donde no se pudo eliminar por el tema de los cerdos silvestres. Fue muy difícil la lucha y no la pudieron eliminar. Bueno, pero estaba contenida Cerdeña. En el año 2007 aparece en Georgia. El linaje de virus que aparece en Georgia se ha comprobado que es africano, es decir, vino desde África. ¿Cómo llegó? Es probable que haya llegado con alguna importación de animales o productos animales desde algún país africano donde se había comprado esos productos debido a la escasez. Las barreras sanitarias en un momento bélico no funcionan muy bien, parece, y comenzó su expansión. Estas manchas azules que ustedes ven son el origen de los brotes. Primero fue hacia Rusia y luego se extendió hacia los países del este europeo. Ucrania, Bulgaria, siguió por Turquía, Grecia, Polonia, y así hasta Checoslovaquia se vio afectada. Siempre estoy hablando del año 2007 al año 2012, 2013, la expansión va lenta, pero rompe las barreras de estos países, los sistemas sanitarios no funcionan y se posesiona de la fauna silvestre y también en los espacios comerciales. En Rumania hay sacrificio de granjas con más de 100.000 cerdos que han tenido que ser eliminadas. Esto causa, por supuesto, alarma en Europa, pero la enfermedad sigue su expansión. Se va hacia los países del Báltico, donde también aparece, y en Polonia. Es más, con un salto, que nadie se explica cómo, llega a Bélgica y se establece en la población de cerdos silvestres. Afortunadamente, hasta ahora no ha sido detectada en explotaciones comerciales. De Polonia también, en los últimos meses, el año pasado, pasa también a Alemania, donde se establecen los cerdos silvestres y en unas pequeñas explotaciones familiares. Pero la enfermedad se expandía hacia estos países que eran del este de Europa y Europa, al mismo tiempo que en el año 18, en el 2018, todos leímos en las noticias, en los diarios, la aparición de la peste porcina africana en China y en Mongolia. Y en China se expandió de forma tal que se calcula que se han sacrificado a la fecha más de 120 millones de cerdos, algunos de ellos de núcleos genéticos, sin poderla contener. Y también se la detecta en la población silvestre y de traspatio en China. Esto es un ejemplo de la rápida difusión que tuvo esta enfermedad en el curso de los años. La siguiente, por favor. Que no terminó allí. En este mapa lo que ustedes ven en azul es lo más reciente de distribución de países afectados por la peste porcina africana. Y como ustedes ven, vamos a seguir en China. En China sigue, pero se transmite a Corea, a Vietnam, aparece en Myanmar, y de allí pasa a Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas, y ustedes fíjense en esta figura, son islas. Lo que estamos hablando, bueno, explicamos la transmisión, digamos, continental en países que tienen límites, barreras que se pasan, es decir, uno se puede imaginar cómo el ganado se traslada, o bien los productos contaminados, fácilmente. Pero acá estamos hablando de territorios en los que son islas y están separados. Bueno, pero la transmisión sigue hasta
que en el año pasado, en el 2020, diciembre del 2020, aparece en Timor del Este y también aparece en Papúa Nueva Guinea, que es una isla que ya pertenece a Oceanía. Esto pasó desde el año 2007 hasta ahora, 13 años, y no se pudo contener. La siguiente, por favor. Súbitamente, y este es otro concepto que también quiero compartir con ustedes, el 26 de agosto, todos, hace muy poco tiempo, nos enteramos que se detectan los primeros casos de peste porcina africana en la República Dominicana, en dos provincias. Una provincia media central y otra que está en el límite con Haití. Y se informa a la OIE. El 3 de agosto, una semana más tarde, de dos provincias que tenían algunos establecimientos afectados, en una semana, el virus se distribuyó en 11 provincias de la República Dominicana. De las 32, tiene 11 provincias afectadas. Un tercio de la República Dominicana ya está con la presencia de la peste porcina africana. Hoy, porque hoy que estamos grabando ha pasado unos días más, seguramente la difusión ha sido mayor. Pero, ¿qué es? Y esto se los puse en inglés porque este es un comunicado, es un copy-paste de un comunicado de la República Dominicana. ¿Qué anunció ese 3 de agosto la República Dominicana? Que iba a sacrificar miles de animales a fin de tener el control de la enfermedad. La siguiente, por favor. Yo acá quiero hacer algunas consideraciones e introduzco el concepto de vulnerabilidad. Evidentemente, frente a esta situación, la vulnerabilidad de los sistemas sanitarios a la expansión de la panzota de peste porcina africana es evidente. Es más o menos como decir, y bueno, estamos preparados pero fallamos. La despoblación sigue siendo el único método. Los sistemas productivos bioseguros, que es algunos países desarrollados, por ejemplo de Europa, hasta ahora lo han podido implementar, pero resulta una alternativa muy cara en infraestructura y mantenimiento, pero es la única forma, debido a la ausencia de vacunas preventivas. Se debe considerar también que este tema, por ejemplo en el caso del sudeste asiático, afecta a la seguridad sanitaria mundial. Es enorme el efecto que ha tenido esta enfermedad en la producción de cerdos, que para muchos países, en especial los del sudeste asiático, es la primera fuente de alimento y la más barata. Finalmente, y en lo que hace a nosotros que estamos relacionados con la sanidad animal, es evidente que los sistemas de prevención y emergencia, lo que se llama early warning, fallaron sistemáticamente en todos lados. Y en la mayoría de los casos, hasta ahora, los planes de contingencia, si existían, no fueron eficaces o no existieron. Es decir, este es el panorama de las enfermedades con las que nos estamos enfrentando, inclusive la fiebre aftosa. La siguiente, por favor. Brevemente quiero transmitirles también el aspecto de influenza de tipo A, que es una influenza se llaman influenza tipo A de alta patogenicidad, que es una enfermedad de las aves, pero se transmite a los humanos. Eso lo sabemos desde el año 97, de la epidemia de Hong Kong, y hay distintos serotipos. Para las aves hay vacunas, en el caso de los humanos no hay vacunas disponibles en existencia. Sí, ¿por qué? Porque son varios serotipos los que producen esta enfermedad, que es transmitida por las aves silvestres, fundamentalmente. Entonces, el problema es que si bien hay vacunas, para cuando se necesitan las vacunas hay que saber muy bien cuál es el tipo del virus que está actuando. El más común y para el que estábamos más preparados es el H5N1, pero hay distintos. La siguiente, por favor. Hay diferentes tipos de virus de influenza y acá se los represento. Esta es la actualidad. En la actualidad, ¿cuáles son los subtipos que están actuando en el mundo y en qué lugar del mundo esos subtipos de la influenza aviar están actuando? Algunos de ellos también son virus que infectan a los cerdos, y de los cerdos se puede transmitir, pero es más raro, es más raro. Ustedes a la izquierda ven los distintos subtipos de
de virus que están actuando. América está libre, no está libre. América en este cuadro figura como libre porque es para significar las ocurrencias de mayor significación, pero ustedes, si se acuerdan, en el año 2002 hubo una epidemia de influenza de alta patogenicidad en Chile, que fue contenida también con el sacrificio de gran cantidad de aves y se eliminó. El detalle que quiero mostrarles en esto es que son las aves silvestres las que transmiten el virus. Y si superponemos un mapa de la migración de las aves silvestres entre el norte y el sur, se va a superponer con los lugares por donde nosotros vemos la ocurrencia de estos brotes, de las aves silvestres a las aves domésticas y a los humanos. La siguiente, por favor. Finalmente, con algunos de estos novedosos métodos de transmisión, esta gráfica trata de representar eso. El SARS, coronavirus 2, ha tenido este tipo de origen, en el murciélago. Hoy se sabe que los murciélagos el murciélago es una especie de las más comunes que hay en el mundo, y con mayor frecuencia se las observa en distintas latitudes. Además, es una especie que tiene como es hospedador natural de muchísimos virus, que tienen un potencial, hoy lo estamos descubriendo, tienen un potencial de afectar a las personas o a los animales. Nosotros acá lo conocemos por el virus vampiro, transmite la rabia pareciente, que en nuestras latitudes en América, bueno, está en el norte lindando con Paraguay, Bolivia, pero llega hasta el sur de La Pampa y Neuquén, donde se han registrado casos en animales domésticos de transmisión del virus de la rabia. Bueno, en este caso es del murciélago a un mamífero, en todos los casos siempre tiene que tener, y luego de allí al humano. En algunos casos, como por ejemplo en el PERTE, en la diarrea epidémica porcina, el cerdo es el hospedador directo y tiene efectos deleterios mortales en los cerdos. En otros casos, no. Por ejemplo, para la transmisión al humano necesita de un mamífero para poderse transmitir. En el caso del MERS, por ejemplo, es el dromedario en Sudáfrica. El virus afecta primero al dromedario y el dromedario luego se transmite a las personas. Pero estos son gráficos que tenemos que tener en mente porque esta es la naturaleza de estos virus, está cambiando nuestra concepción de la transmisión de las enfermedades. La siguiente, por favor. Dije que la enfermedad de Marek podría ser un ejemplo positivo dentro de tanta alarma, digamos. ¿Por qué es positivo? Ustedes saben que la industria avícola realmente se llama industria avícola porque fue la primera en la que la productividad alcanzó niveles máximos de convertibilidad, de tiempo de producción de proteína, etcétera, etcétera. Y se distribuyó por todo el mundo, con sistemas que son integrados, verticales y similares, es decir, la explotación de aves en Tailandia y los galpones y el manejo sanitario no es diferente al que se usa en Argentina, en Paraguay o en Uruguay o en Estados Unidos. Y es un elemento muy importante en cuanto a la sostenibilidad de la producción de alimentos de origen pecuario. En el año 65, a raíz de la selección, que la selección para mayor productividad había aumentado sin querer, tiene efectos colaterales. Es decir, cuando se selecciona para un carácter, no siempre todos los caracteres que se van a ir asociados, van a ir seleccionándose en forma asociada, y aunque usted no los controle, van a ser similares. Bueno, aparentemente aumentó la susceptibilidad de la enfermedad de Marek, que ya era conocida desde el siglo XIX, pero no producía tanto daño. Fue en esa década la enfermedad de Marek, tanto en parrilleros como en ponedoras, era una limitante que aparecía como hasta acá llegamos, no podemos sobrevivir en estos sistemas de alta productividad con la presencia de la enfermedad de Marek. Bueno, el tema es ¿qué? Porque ni la bioseguridad funcionaba. Y ustedes saben que la bioseguridad en aves, si hay una producción en la cual se puede aplicar medidas de bioseguridad, o se aplican, prácticamente siempre se aplicaron, es en la explotación de aves. Se desarrollaron 3 plataformas innovadoras de vacunas. En pocos años, la enfermedad de Marek fue controlada, la producción avícola siguió, y ustedes la conocen hoy, pero lo más importante de esto es de que aún hoy
todas las aves, en su origen, todos, tanto parrilleros como ponedoras o padres, progenitores, tienen que ser vacunados contra la enfermedad de Marek. Y entonces convivimos en un sistema productivo en que la vacunación es la única medida de prevención y control. Adicionalmente, ¿qué es lo que trajo este desarrollo tecnológico? Los pollos o las aves contra la enfermedad de Marek se vacunaban originalmente en el primer día de vida. Hoy esa característica en algunos países todavía se mantiene con el tipo de vacunas celulares. Sin embargo, se ha pasado a vacunar a todos los embriones de pollos a los 19 días de edad. Es decir, que antes de que nazca el animal, ya está vacunado. Y más recientemente se ha utilizado el virus vacunal de la enfermedad de Marek, que es un virus herpes, y genéticamente se lo ha transformado incorporándole antígenos para la prevención de otras enfermedades de las aves, que van con la misma vacuna contra la enfermedad de Marek. Esto es lo que yo considero, por eso quería transmitírselo, porque es poco conocido, sin embargo es un ejemplo frente a la emergencia de una enfermedad terrible para un sistema intensivo de producción, se pudo controlar, prevenir y mantener a través del desarrollo de vacunas efectivas contra esta enfermedad. Y hoy el sistema funciona. Desde el 70, de la década del 70, es decir, hace más de 40 años que estamos utilizando esta tecnología, mejorándola bien y conviviendo bien. La siguiente, por favor. Hay dos conceptos más que quiero transmitirle. Recientemente, hace pocas semanas y meses de este año, la Unión Europea y la FAO hicieron una encuesta a nivel europeo y mundial con respecto a la eficiencia de los servicios veterinarios en presencia de la epidemia de COVID. ¿Cuál fue la respuesta? Más del 70% de los servicios veterinarios informaron que sus actividades de vigilancia y seguimiento de los planes de control y prevención de enfermedades habían sido seriamente afectados. ¿Qué quiere decir esto? Que no se estaban haciendo bien. La segunda es todas las estimaciones que usted lee de organismos internacionales que analizan la situación del COVID prevén unas consecuencias desastrosas desde el punto de vista económico y más para los países en desarrollo o subdesarrollado. La pregunta que yo me hago y que comparto con ustedes es, ¿se podrán sostener en el mediano plazo las acciones emprendidas en la prevención y el control de enfermedades transfronterizas, como las que estuvimos hablando, que demandan elevadas inversiones en acciones operativas, capacitación, planes de contingencia, vigilancia, etcétera, etcétera, etcétera? La comparto la pregunta. La siguiente, por favor. Este es el nuevo escenario que tenemos. La globalización nos puso acá, el comercio internacional aumenta, nuestros recursos, si los utilizamos bien, van a aumentar como país y ustedes en su sector son una parte, digamos, importantísima, sobre todo para nuestros países. Sin embargo, tenemos que confrontar con este escenario que es la emergencia y la reemergencia de las enfermedades, que pone en riesgo la seguridad alimentaria. Entonces, nosotros en América del Sur tenemos una experiencia que es el control de la fiebre aftosa, que permite el comercio seguro de productos básicos hasta ahora, habiendo empleado para el control y la prevención fundamentalmente la vacunación. Es probable que vamos a tener que enfatizar sobre las herramientas que vamos a utilizar en la prevención y el control de estas enfermedades emergentes, además de incorporar la bioseguridad. Y esto tiene que ser una decisión, por eso este tema lo compartimos con ustedes, porque creo que va a ser muy importante para las decisiones en que ustedes tienen que tomar hoy o en el futuro. La última, por favor. La próxima, ahí está. Dejando una idea sobre
para compartir y que ustedes analizaran también, sobre cómo seguir con la fiebre aftosa a nivel regional. La primera es que tenemos que tener un análisis de riesgo integral. Pero ese análisis de riesgo integral de la situación tiene que basarse en indicadores objetivos y verificables. Además, tenemos que considerar cuáles son las normas para el comercio seguro, que estimulen la producción y no se transformen en normas paralancelarias. El otro es el empleo de métodos de prevención que eliminen el stamping out. El stamping out ya no puede ser aceptable, y más en una situación de carencia alimentaria como la que tenemos en este momento, no solamente en el país, sino el aumento de la demanda de alimentos desde otros países. Y finalmente, los dos elementos que están jugando ahora y que ustedes seguramente estarán analizando, que son todas aquellas medidas que hacen a la producción bovina o la producción de rumiantes con respecto a la protección del ambiente y el bienestar animal. Para esto hay razones. Algunas son de orden económico. Nosotros tenemos que producir en forma sustentable. No se puede producir para que en un momento perdamos todos los mercados o tengamos situaciones en las cuales no podamos participar de los mercados o abastecer a los mercados. Los países necesitan alimento y nosotros tenemos que hacerlo en forma sustentable. Para eso tenemos que buscar métodos preventivos seguros, sobre todo en el aspecto sanitario, que es el motivo de nuestra charla hoy. Y para eso tenemos que contar con opciones viables en las normas para hacer el comercio sanitariamente seguro. Hay también razones técnicas, algunas las mencionamos recién en esta breve charla, que es la incorporación de nuevas y mejores herramientas diagnósticas rápidas, mejoras en el desarrollo y aplicación de métodos de prevención y control, el fortalecimiento de los servicios veterinarios y certificadores. ¿Cierto? Ustedes tienen un sistema, por ejemplo, acá en la Argentina estamos participando en un sistema público-privado en el que participamos los dos, el sector público por un lado y nosotros el sector privado por el otro a cargo de determinadas tareas, que deben ser certificadas y, ¿por qué no?, bajo buenas prácticas. Y finalmente, tenemos que tener una mejora sustantiva en los análisis de riesgo. Y sobre todo en los planes de contingencia, que seguramente están elaborados. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y ahí es donde están las dificultades para llevarlos a la práctica. Que se encuentran en los países, lo que le pasó a la República Dominicana, seguramente tenía un plan de contingencia y de prevención, pero le falló. La siguiente. Esta es la pregunta que les dejo y que seguramente el doctor Danny Gobart va a ampliar y va a contestar algunos de estos ítems. Y si no, está la respuesta, ¿cómo podría ayudarnos para prepararnos para una contingencia?